Buena tarde. Primero quiero aclarar que evidentemente estos videos tienen defectos. Por ejemplo, se ve cuando al inicio lo empiezo, al final ya terminó y todavía se ven algunas imágenes. Deben entenderme, esto es completamente nuevo para mí y pues está siendo bastante difícil, al igual que para ustedes lo va a ser. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema de la literatura. En este caso vamos a definir qué es literatura. Si vamos a estudiar todo un ciclo escolar cuyo tema es la literatura universal, lo primero que debemos hacer es definir qué es literatura. Bien, para empezar, se debe aclarar que el término no siempre ha significado lo mismo. La palabra viene de la época de los griegos y en aquella época estaba relacionado con la letra, lo cual significa que literatura era todo aquello que estaba escrito. Evidentemente este concepto ha cambiado mucho porque ustedes me podrían decir, bueno, maestra, si literatura es todo lo que está escrito, un periódico es una obra literaria. Mis apuntes son una obra literaria o lo que yo escribo en el chat o en las redes sociales es literatura. No. De una temporada para acá, expresamente del siglo XIX, el término literatura ha cambiado. Ya no se limita, o mejor dicho, ya no abarca todo lo que está escrito. A partir del siglo XIX, la palabra literatura pasa a significar creación estética. Vamos a empezar con la palabra creación. Bien, número 1, dice el autor, el escritor, y en este caso nosotros le vamos a llamar el literato, también le podemos llamar el artista, inventa un mundo de personajes, situaciones o lugares. Esto significa que lo primero que hace diferente al texto literario de lo que no es literario es que la literatura es un mundo ficticio. Cuando vamos a leer literatura sabemos que vamos a leer acontecimientos que no ocurrieron, personajes que no existen, lugares que tampoco aparecen, son parte de nuestra realidad. Por ejemplo, si vamos a leer Don Quijote de la Mancha, sabemos que Don Quijote es un personaje emanado de la imaginación de Miguel de Cervantes Saavedra y que si ustedes van a buscar el acta de nacimiento y de defunción de Don Quijote de la Mancha o Alonso Quijano, que es su nombre, no lo van a encontrar, porque es un personaje que no existió. Bien, ahora, entonces, la literatura es un mundo fantástico. El escritor que hace literatura crea un mundo de personajes y de lugares y de acciones que no se relacionan con nuestra realidad. Porque si estuviera basado en nuestra realidad, estaríamos hablando de un texto histórico y no de un texto literario. Por lo tanto, podemos decir que la base del texto literario es la ficción. Esa es la primera característica de la literatura y que la hace diferente a todo lo demás. Ahora, el grado de ficción varía. Por ejemplo, si vamos a leer, por ejemplo, podemos regresar al cuento de Nos han dado la tierra. Es un cuento en donde aparecen campesinos, un cuento que narra una historia ubicada poco después de la Revolución Mexicana, y en ese sentido podemos decir que no es tan irreal. ¿Por qué? Porque México sí vivió una revolución, porque efectivamente uno de los grandes problemas era la falta de tierra para los campesinos. Entonces, está basado en algo que podemos decir que es real. Pero los personajes que ahí aparecen, ellos no son reales. Faustino no existe. Entonces, es una obra que tiene personajes ficticios, pero está
en un contexto histórico real. Pero hay obras literarias, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que además de tener personajes ficticios, no nada más humanos, porque también hay elfos, trolls, hobbits, enanos, aparte, el lugar se llama la Tierra Media. Y si ustedes quieren decir, bueno, yo quiero saber dónde está la Tierra Media y voy a buscar en un mapa en donde la encuentro, se van a cansar de buscarla porque la Tierra Media no existe. Es completamente un invento de su autor. O podemos ir todavía más lejos, a una hora todavía más ficticia. Una novela titulada Crónicas Marcianas de un autor llamado Ray Bradbury, en donde nos explica en su novela cómo es la vida en Marte. Y ustedes me van a decir, maestra, pero es que en Marte no hay vida, cualquier astrónomo nos lo puede decir. ¿Cierto? Para la astronomía, para la realidad, en Marte no hay vida. Pero la novela que creó Ray Bradbury, en Marte hay vida y hay marcianos. Y como Crónicas Marcianas es una obra literaria, es ficticia, no podemos acusarla de que está mintiendo. Bien. Ahora, debido a que la base del texto literario es la ficción, es que la literatura no se puede comprobar. Una persona que está leyendo una obra literaria y que le hablan de la ciudad de París y que en la ciudad de París hay una calle con X nombre y que en esa calle hay una cafetería también con X nombre, yo no puedo aspirar a tratar de comprobar que efectivamente en París existe esa calle y que efectivamente existe esa cafetería. No se puede comprobar. Todo lo que viene en el texto literario no se debe comprobar. No voy a comprobar la existencia de la Tierra Media porque es imposible. No voy a comprobar la existencia de vida en Marte porque tampoco es viable. Y no voy a comprobar absolutamente nada de lo que una obra literaria relata, porque su base es la ficción. Esto nos lleva a una afirmación que alguna gente hace cuando le preguntan, oye, ¿leíste tal novela? ¿Te gustó? Y la persona contesta, no me gustó, porque eso no puede ocurrir. Yo le contestaría, claro que no puede ocurrir. Tú leíste una novela, leíste una obra literaria, por lo tanto estás leyendo ficción. Entonces, es obvio que lo que estás leyendo no puede ocurrir. A los lectores una obra literaria puede no gustarles por muchísimos motivos, y es válido. El único motivo que no se puede esgrimir es, no me gustó porque eso no puede ocurrir. Claro, no puede ocurrir, es literatura. ¿Quieres leer algo que puede ocurrir y que ocurrió? Pues léete un texto periodístico, un libro científico, un libro de historia, así de fácil. Entonces, la literatura no se puede comprobar. Luego, ahora, el literato crea. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Tolkien creó a todos los personajes, les dio nombre, les dio una serie de acciones, les dio características. Creó la Tierra Media. Por eso se dice que el literato, el artista de la literatura, es como una especie de Dios. La gente que cree en Dios, llámenlo Jehová, Mahoma, como quieran, cree que ese Dios creó este mundo, creó los ríos, los volcanes, las montañas, a la humanidad. Y está bien, lo creen. En la literatura, el escritor es una especie de Dios, porque en su obra literaria da vida. Da vida a un mundo, da vida a unos personajes. Entonces es como un pequeño Dios que ha creado un mundo, así como la gente cree que Jehová creó todo lo que nos rodea y todo lo que somos. Bien. Ahora, en la obra literaria no se puede comprobar. Sin embargo, hay algo, una característica que es fundamental en la obra literaria. Se llama verosimilitud. Verosimilitud no tiene nada que ver con realidad. Verosimilitud significa que sea creíble. ¿Qué significa
que sea creíble. Toda obra literaria tiene una lógica. El autor, junto con su mundo, crea una lógica dentro de la cual todo el mundo de esa obra literaria se mueve. Por ejemplo, vamos al Señor de los Anillos. Sé que la mayoría no lo ha leído, pero a lo mejor por las películas tienen idea de lo que estoy hablando. El Señor de los Anillos, bien. Se dice que el anillo es tan poderoso que aquella persona que lo tiene es incapaz de deshacerse de él. Es incapaz de destruirlo. De hecho, se crea una especie de locura que hace que vea en toda persona o en todo otro ser un peligro para quitarle el anillo, se aferra a él, todos los seres se convierten en su enemigo por el anillo. Bien. Isildur, que es el que destruye al Señor Oscuro en la guerra pasada, le corta la mano donde Sauron tiene el anillo. Sauron pierde su poder, pierde la guerra. Isildur recoge el anillo y se lo pone. Isildur lo que tendría que haber hecho era llevar el anillo al monte del destino, arrojarlo a las llamas del volcán para que el anillo fuera destruido, porque era la única manera en que se podía hacer. Sin embargo, cuando el elfo le indica que lo haga, Isildur dice: no, el anillo es mío y no lo voy a destruir, lo voy a cuidar para que pase a mis herederos. Allí Isildur está respondiendo a la lógica de la novela. En la novela la lógica dice que nadie se puede deshacer del anillo, nadie lo puede destruir porque el anillo se apodera de él. Bueno, Isildur no destruye el anillo, lo pierde, y esto es lo que desencadena todo lo que va a ocurrir en la novela del Señor de los Anillos. El anillo reaparece, la guerra vuelve, el Señor Oscuro retoma poder, etc., ¿no? Bueno, esto que les estoy explicando es la verosimilitud. Repito, toda obra literaria responde a una lógica que el autor inventó. Pero aunque esta lógica es un invento del autor, una vez que él creó esta lógica, no la puede evadir. Bueno, Frodo es el hobbit, un personaje bonachón, no es valiente, no es un gran guerrero, como Isildur, que sí era un gran guerrero. Es un personaje, digamos, pacífico, que para mala suerte le toca cargar el anillo y tener esta encomienda de destruirlo. Bien. Al final de la novela, cuando llega Frodo al monte del destino y que su acompañante Sam le grita, le pide que lo arroje a la lava, Frodo contesta: no, es mío, y se lo pone. Se lo pone y desaparece. Esta es la verosimilitud. Si Frodo, de manera muy fácil, si hubiera quitado el anillo de donde lo traía colgado y lo hubiera tirado a la lava, hubiera atentado contra la lógica de la novela. Porque ¿cómo es posible que un gran guerrero como Isildur no fue más fuerte que el anillo? Y un hobbit, un ser pacífico, insignificante si lo comparamos con Isildur, él sí logra tirarlo. ¿Cómo es posible que Frodo tenga más fuerza de voluntad que Isildur? Claro, eso no es parte de la lógica de la novela. Si Isildur, que era un hombre excelente guerrero que derrotó a Sauron, no pudo destruir el anillo, es obvio que en esa lógica Frodo, que es muy pequeño al lado de Isildur, tampoco lo haga. Y entonces él dice: el anillo es mío. Y entonces ahí lo que acontece en la novela está respondiendo a la lógica que este autor creó, a esta lógica de que nadie puede destruir el anillo.
El anillo finalmente sí desaparece, pero no por Frodo. Frodo finalmente sucumbe. No sé si haya quedado claro esto de la verosimilitud, es muy importante. El autor cuando crea su mundo, aunque es fantástico, debe de estar armado con una absoluta perfección. Repito, si Frodo hubiera sacado el anillo y lo hubiera tirado, no hubiera sido creíble, porque yo diría, ay, ¿cómo es posible? Isildur no pudo. ¿Y él sí? Pues no, claro, Isildur no pudo y él tampoco. Es la lógica de la novela, es la verosimilitud. Bien. Pasemos a otro tema. Bueno, no, otro tema, seguimos con la ficción. Ahora aquí dice, lo que varía es el grado de ficción. Eso ya lo expliqué anteriormente. Toda obra literaria es ficticia, toda. Unas tienen 100% de ficción, otras tienen 50% de ficción. Por ejemplo, hay una novela del peruano Mario Vargas Llosa titulada La fiesta del chivo. Es una novela. El personaje es Leónidas Trujillo. Y resulta que Leónidas Trujillo sí existió. Fue un dictador de República Dominicana que efectivamente fue asesinado por gente del pueblo que ya estaba hasta el copete de sus desgraciadeces. Entonces, Leónidas Trujillo, ese sí fue un ser histórico. La fiesta del chivo no se basa en personajes ficticios. Leónidas Trujillo existió. Pero, aunque haya sido un personaje real, la fiesta del chivo, al ser literatura, también tiene ficción. Y entonces, Leónidas Trujillo piensa y hace cosas que seguramente en la vida real no ocurrieron. Bien. Ahora, esto es importantísimo, importantísimo, pacto de credibilidad con el autor. ¿Qué significa? Yo, lector de literatura, voy a leer una obra literaria. Tengo que hacer un pacto de credibilidad con el autor. Esto significa, yo sé que el autor escribió ficción y voy a leer una novela del autor que quiera. Bueno, yo sé que a partir de que yo abra ese libro y que lea la primera palabra, todo lo que voy a leer es ficción. Y que no importa qué tan ficticio sea, yo voy a creer que en ese mundo que el autor creó, todo lo que él me dice ocurre. Por ejemplo, en la vida real los perros no vuelan, para nada. Pero si yo leo un cuento donde el protagonista es un perro que vuela, cuando yo empiezo a leer, yo no voy a decir, ay, esto no es cierto, los perros no vuelan. No, no, sí, sí, no es cierto, claro. En la realidad no. Pero en ese mundo que el autor creó, en este cuentecito que tú vas a leer, los perros vuelan. Eso significa el pacto de credibilidad con el autor. Esta es una característica que es requisito imprescindible para leer el texto literario. Yo no puedo leer un texto literario si no hago un pacto de credibilidad con el autor. Cuando yo voy a leer Crónicas Marcianas, hago mi pacto con Ray Bradbury y voy a creer que todo lo que él me dice que ocurre en Marte pasa tal y como lo dice en ese mundo que él, como un pequeño Dios, creó. En ningún momento voy a decir, en Marte no hay vida. Eso significa el pacto de credibilidad con el autor. No me puedo acercar a una obra literaria si yo no hago el pacto de credibilidad. Desde la primera palabra que el autor diga, aunque yo sepa que es ficción, voy a creer que en ese mundo que él creó, ocurre. Bien. Ahora, ese mundo ficticio no es parte de este mundo. Por ejemplo, los perros no vuelan, o no existen los elfos, o no hay un anillo que vuelva poderosa a la persona, o a quien lo tenga y que lo enloquezca, ¿verdad? Bueno, ese mundo ficticio se vive donde en la imaginación. Yo, lector de la obra literaria, en mi imaginación voy a vivir todo lo que el autor me explica. Si él me describe un paisaje, yo tengo que ver en mi mente ese paisaje. Si él me describe las características de un personaje, yo tengo que ver en mi mente ese personaje. Si él me dice que el personaje tiene barba, yo lo debo ver con los ojos de la imaginación, debo ver lo que tiene barba. Si él me dice que el personaje se agachó a recoger
una tabla, yo debo ver en mi imaginación cómo ese personaje se agacha a recoger la tabla o lo que la obra diga. La obra literaria imprescindiblemente se tiene que vivir en la imaginación, de tal manera que se afirma que toda persona que esté leyendo una obra literaria tiene dos vidas. Dos vidas. Una, la vida real. Estoy en mi casa, me levanto a las 9, desayuno, veo la televisión, chateo con mis amigos. Esa es mi vida real. Y es la que vivo en carne y hueso. Pero si yo estoy leyendo una novela como El Señor de los Anillos, cuando yo me ponga a leerla voy a vivir otra vida. La vida de la Tierra Media y de todos sus personajes y de todo lo que les ocurre. Entonces todo lector de literatura vive dos vidas. La de la vida real y la de la vida del mundo literario que está viviendo en su imaginación. Más adelante voy a regresar a esto de la imaginación cuando les explique la técnica para aprender a leer, para entender lo que estoy leyendo. Ahí vamos a regresar al papel fundamental que tiene la imaginación para poder entender lo que se lee. Bien. Ahora, pasemos a la última característica del tema de la creación. Todo se relaciona con todo. Esto significa que en la obra literaria, hasta el detalle más pequeño, es importante para la comprensión de toda la obra. Por ejemplo, les voy a hablar, de otra novela de Ray Bradbury, se llama Fahrenheit 451. Bueno, el protagonista es un bombero. Bueno, para empezar, es una sociedad donde los libros están prohibidos. Y si llegan a descubrir que alguien en su casa tiene libros, llegan los bomberos, se llevan a la persona, algo así como un manicomio, y queman toda la casa. No nada más los libros, queman la casa. Bien. El personaje de Fahrenheit 451 es precisamente un bombero que tiene este trabajo, Montag. Bueno, cuando la novela empieza, Montag llega a su casa y se queda viendo abajo del techo, hay una rejilla que es del aire acondicionado. Entonces la novela describe cómo él entra y se le queda viendo la rejilla. Punto. Es todo lo que dice de la rejilla. Y seguimos leyendo y no vuelve a mencionar la rejilla en hojas y hojas, no vuelven a mencionarla. Ahora, si yo soy un lector que desconozco que el todo se relaciona con todo, a esa rejilla, pues no le voy a poner atención, voy a decir, bueno, una palabra que aparece en una página y que no vuelve a surgir en varias, ¿qué me importa? Ah, pero resulta que muchas páginas después esa rejilla vuelve a aparecer. Y dentro de ella se encuentra el motivo por el cual toda la vida de Montag va a cambiar. Va a perder su esposa, su casa, su empleo, se va a volver un prófugo de la justicia al grado de que lo quieren matar. Y todo esto que le va a ocurrir proviene de lo que hay detrás de esa rejilla. De tal manera que un detalle tan pequeñito que aparece al principio de una novela y que parece insignificante y que por lo tanto no le doy importancia, lo puedo olvidar, si yo no lo retengo, no voy a saber de dónde se va a desprender toda la problemática que le va a ocurrir al personaje. Bueno, hasta aquí llegamos con la parte de la creación, hasta aquí termina este video y continuamos con el segundo para que les pueda explicar la segunda parte, que es la palabra estética, porque la literatura es creación estética.